Fall nos mostró el país real, Camilo nos mostró el país posible. Hoy nos tomamos la palabra para hablar de cómo las ciencias sociales son una herramienta fundamental para la transformación de nuestro país. Si hiciéramos una radiografía del panorama político, social, económico y cultural de Colombia, seguramente nos encontraríamos con situaciones retadoras que nos invitan a la creatividad para aportar a la transformación social. Y un personaje clave, barranquillero, sociólogo, intelectual, nos aportó ideas, fundamentos y estrategias de trabajo para vivir en una sociedad mejor. Hoy hablaremos de Orlando Falls Borda, de su trayectoria intelectual y de algunas de sus contribuciones para la construcción de una ciencia social crítica, en el marco de la conmemoración de los 100 años de su nacimiento. Normando Suárez, docente de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, quien fue estudiante de Orlando Falls Borda y coordinador de la última colección editorial Vida, Obra y Pensamiento de Orlando Falls Borda, nos acompaña en esta conversación. La obra de Fall, estamos hablando de 147 libros. También nos encontramos con muchos perfiles de Fall. De los menos conocidos, en su orden pudiera ser el Fall que formula un paradigma holístico alternativo como base teórica para sustentar eso con lo cual se conoce a Fall más generalmente, que es el método de la investigación, acción participante. Me parece que igualmente es menos conocido el Fall de la propuesta del nuevo orden para Colombia, que está planteado en el último texto que él reescribe, que es la subversión. Hay otros aspectos que pueden ser interesantes, como el Fall músico, el Fall fotógrafo, el Fall feliteriano, el Fall violentólogo, el Fall marxista. Bueno, podríamos hacer un recorrido mucho más amplio, pero yo creo que serían como en ese orden, como lo que menos se conoce. Yo quiero decir algo prestado del colega Alfredo Molano. Fall nos mostró el país real, Camilo nos mostró el país posible. Y entonces encuentra la posibilidad de un proyecto asociado, que es el proyecto de Historiadores de la Costa, en donde él pone en práctica lo que ha podido construir sobre la investigación, acción participante. Creo que ese es el trayecto en donde uno dice, en campesinos está el Fall estructural funcionalista, desarrollista, pero la violencia hace posible la ruptura epistemológica, por llamarlo así, de ese aparato teórico, metodológico y técnico de Fall, y es el que va apareciendo con la ponencia del 77 y con el trabajo de Historiador de la Costa. Como nos cuenta el profe, el legado de Falls Borda no se puede entender de manera lineal ni desde un solo ángulo. Por eso, uno de los aportes que queremos destacar es su propuesta de pensamiento y acción para la construcción de un modelo social, económico, cultural y político alternativo al capitalismo y al socialismo europeo. Se trata del socialismo raizal y ecológico. Profe Normando, ¿qué nos puede contar al respecto? El modelo de país o de sociedad, para decirlo en términos presentes, sería una sociedad en paz, justa, en equilibrio con el reconocimiento de la diversidad y con un ordenamiento del territorio que conduzca realmente hacia la paz. Eso lo llama Orlando quinto orden en la reescritura de la subversión. Y ese quinto orden, desde el punto de vista político, estaría recogido dentro de lo que él plantea como socialismo raizal. ¿Raizal por qué? Porque está fundamentada en las raíces de los pueblos originarios de acá de Colombia y de América Latina, que son 4: indígenas, afros, campesinos artesanos y los colonos como tal. Y él define ahí unas propiedades que tiene cada uno: solidaridad a los indígenas, libertad a los afros, dignidad. Mire que todas estas categorías, en el planteamiento de estos últimos 3 años, mire dónde está. La vicepresidenta que habla de la dignidad, por ejemplo. Entonces, una buena consideración apunta a que se revise si el programa de gobierno Colombia, Potencia Mundial de la Vida, recoge o no recoge elementos del modelo, de la propuesta de país, un país sin violencia, en paz. Falls Borda definió el socialismo raizal como una utopía superior,
una ideología, un pegante ideológico o un cemento estructural. Mejor dicho, una guía para crear una base sólida para vivir dignamente. 3 principios de esta guía son: 1. Partir de las trayectorias propias de nuestros pueblos, sin copiar modelos lejanos a nuestras realidades. 2. Trabajar colectivamente y al servicio de las mayorías populares. Y 3. Propiciar relaciones solidarias entre las personas y los ecosistemas. FAL fue el que más empujó, no fue el único, pero fue el que más empujó y con más fundamento, que pasáramos de una democracia de representación a una democracia de participación. Cuando me preguntaron por la democracia, ¿cómo fue que me dijo democracia radical? Lo estaba amarrando Orlando al modelo de socialismo radical. Eso se triangula ahí, que es un método de FAL de la IAP, el triangular. Democracia de representación o representativa, democracia participativa y democracia radical. Y mire cómo inteligentemente y aguda y tirando la línea, Orlando habla de democracia radical, apoyado en pueblos originarios de los cuales podemos extraer un socialismo de la comunidad, de los grupos originarios como tal. Queremos reafirmar el legado político, intelectual y académico de Orlando Falsborda, la defensa del pensamiento crítico, la convicción de que comprender el mundo también implica pensar y actuar colectivamente, y la construcción de la democracia radical al servicio de las mayorías populares. Hoy, más que nunca, su legado resuena con fuerza en espacios académicos, políticos y sociales, interpelándonos para actuar creativamente y de manera original. FALS nos inspira a repensar nuestras prácticas y visiones de mundo para construir órdenes sociales más justos y equitativos donde todas y todos podamos vivir dignamente.